Muy buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este webinar con el tema de principales problemáticas en la emisión de los CFDIs. En este día me están acompañando mis socios Israel Miñón y Jesús Sánchez, quien junto conmigo expondremos este interesante tema y nos vamos a enfocar realmente eso, a las principales problemáticas que hemos observado en la práctica en relación con los CFDIs. Esto porque pues obviamente puede tener efectos muy importantes en nuestras compañías, incluyendo efectos de no deducibilidad y sanciones, como lo vamos a ir viendo durante el mismo. En caso de que tengan preguntas o dudas, por favor nos las pueden hacer llegar por correo electrónico. Ahorita en el chat van a poner nuestros correos para que nos hagan llegar, en su caso, las dudas o comentarios que puedan tener. También acuérdense que nos pueden seguir por Facebook en dado caso, ahí también estamos. Y a su vez aprovecho también para invitarlos a nuestro próximo webinar del 18 de marzo relativo a los puntos finos a considerar en materia de la presentación de la declaración anual de personas físicas. También les recuerdo que este material que vamos a exponer va a estar en nuestra página de internet junto con el video de esta exposición y de los webinars anteriores, por si los quieren ver o tienen alguna duda, ahí pueden acudir a verlos. Pues sin más, comenzamos con este tema. Israel, por favor. Claro que sí, Fer, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, como bien comentó Fernando, hicimos este webinar para todos ustedes en atención a la importancia que tienen el día de hoy los comprobantes fiscales en las operaciones de las compañías en México y adicionalmente porque hemos visto demasiadas situaciones que sí es importante platicar y que sí es importante que nosotros los tengamos en mente al momento de tanto emitir como recibir comprobantes fiscales por parte de terceros. Entonces, vamos a empezar con este webinar mencionando un poco acerca de la historia de los comprobantes fiscales. Para que nos demos cuenta específicamente cómo ha ido evolucionando. ¿Se acuerdan ustedes cuando por ahí de 2010, 2009, todavía estábamos viendo en los comprobantes fiscales específicamente que los datos del impresor fueran los buenos y que estuvieran los comprobantes fiscales en aquel entonces vigentes? Esto ha tomado una evolución muy acelerada, pero muy importante aquí en México, cuando en primera instancia nace el comprobante fiscal digital, que prácticamente, si mal no recuerdo, en aquellos entonces, 2011, 2012, contenía adicionalmente un código de barras bidimensional y teníamos que estar reportando de manera mensual a la autoridad todos los comprobantes que emitíamos. Poco a poco fue evolucionando esta parte electrónica y aparece el CFDI o el comprobante fiscal por internet. Prácticamente en el momento que aparece, pues llegó en una etapa en donde teníamos comprobantes vigentes de papel, más los CFDs, más los CFDIs.
Entonces, en aquel entonces me acuerdo muchísimo que la convivencia de los esquemas entre estos tres permitía a los contribuyentes, pues por cualquier forma, poder obtener un comprobante que amparara la deducción o incluso desde el punto de vista de emisión. Una vez que concluyen los plazos para emitir comprobantes fiscales en papel, los comprobantes fiscales digitales, y se queda definitivamente el comprobante fiscal por internet o digital por internet, prácticamente es lo que hasta el día de hoy sigue vigente, con diversas modificaciones, con diversas adecuaciones que ha hecho la propia autoridad. Y para ello, en términos generales, ha estado publicando catálogos, ha estado publicando guías, ha estado publicando diversas formas de ayuda que nos han estado auxiliando en la emisión de estos comprobantes. Dentro del mundo de los comprobantes que el día de hoy tenemos, insisto, es CFDI, las propias guías que emitió la autoridad fiscal, el día de hoy los separan en 6 tipos de comprobantes, aunque vale la pena señalar que 2 de ellos son complementos, ¿vale? Pero así lo tiene tipificado la autoridad. Es CFDI de ingresos para amparar cualquier tipo de operaciones sobre las cuales yo, perdón la redundancia, haya obtenido un ingreso. Un CFDI de egresos para amparar bonificaciones, descuentos o simplemente alguna disminución a los ingresos. Un CFDI de traslados para verificar o para amparar que la mercancía que estoy trasladando tiene legal posesión, CFDI de pagos para cuando las operaciones de manera inicial se pactaron como pago en parcialidades, estas prácticamente se tienen que ocupar. El CFDI de nóminas para nuestros colaboradores y asimilados y los CFDIs de retenciones que prácticamente se utilizan para documentar que nosotros estamos realizando algún tipo de retención, ¿vale? Entonces, estos son los que el día de hoy conocemos, el día de hoy existen y sobre los cuales hemos empezado nosotros a notar ciertas problemáticas y ciertas situaciones que sí es importante que analicemos y que sí es importante que tengamos en cuenta porque esto tiene repercusiones importantes para las entidades. Para poder emitir los comprobantes, excepto el CFDI de retenciones, ese lo vamos a ver un poco más adelante, existen actualmente 17 catálogos. 17 catálogos que contienen N cantidad de claves, por ejemplo, el de clave de producto-servicio prácticamente tiene más de 52,000 claves. La clave de unidad, la clave de método de pago, el catálogo de moneda, el catálogo de país, tasa o cuota para en caso de impuestos trasladados, los códigos postales que a recientes fechas la autoridad ha seguido actualizando sus catálogos y poniendo los códigos postales que le hacían falta, los usos de los comprobantes fiscales que recordemos por ahí que vienen un poco limitados en ciertos aspectos, etcétera. Entonces, estos son actualmente los catálogos que tenemos vigentes y los catálogos que estamos ocupando para la emisión de comprobantes fiscales. Y aquí es justamente donde empieza un poco la problemática o un poco los temas que nos empezamos a encontrar en la emisión. ¿Qué es lo que hemos estado observando que sucede? Primero, en términos generales, hemos visto que se utilizan claves de países distintos a aquellos con los que se celebraron operaciones. Vale la pena señalar que esto es muy importante. Recordemos que si para mí es un ingreso, en términos generales puede conllevar una retención. Entonces, esa retención, ¿quién me la hizo? Por lo general, la autoridad sí lo que está buscando es ya integrar toda la información, ya tener específicamente todos los elementos para poder definir incluso si el impuesto es acreditable o no. Pero cuando nosotros le decimos, oye, hice la operación con Colombia y resulta que era con Estados Unidos, las condiciones pueden cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado e insisto, regresarnos a los catálogos para saber cuál es la clave que debemos de ocupar. Otro de ellos, y que recientemente hemos visto en muchos casos, es el ocupar la tasa o cuota de IEPS o IVA
de manera por igual. ¿Y a qué me refiero? Me explico. Hemos visto comprobantes fiscales que emiten ciertos contribuyentes en donde se aprecia que un acto de IVA lo llegan a clasificar 3 veces. ¿Qué es lo que hacen? Lo ponen al 16% y le calculan el 16%. Lo ponen al 0% y no tiene efecto en el total a pagar. Me queda perfectamente claro porque pues va a dar 0. Y aparte lo ponen en el exento. Hay que tener mucho cuidado, incluso también nosotros cuando recibimos los comprobantes fiscales, que esta situación no se esté presentando. ¿Por qué? Porque en términos legales o en términos de ley, el IVA no está bien trasladado. Entonces, eso nos complicaría la deducción específicamente de nuestros gastos o de nuestras inversiones o simplemente deducciones en general. Lo mismo pasa con el IEPS. Oye, ¿están aplicando de manera correcta la tasa o cuota de IEPS que le corresponde? Hay que verificar que los comprobantes tengan adecuadamente estos campos requisitados a efectos de, primero, que cumplan con la normatividad y 2, con el llenado. ¿Vale? Otro de los puntos importantes que creo que vemos día con día, y lo hemos escuchado con muchos de nuestros clientes, es que les emiten comprobantes fiscales mezclando las claves de método de pago y forma de pago. Recordemos por ahí que dentro de las propias especificaciones de la guía, lo que se señala es que cuando la operación no fue pagada al momento de emitir el comprobante fiscal, mi comprobante fiscal tiene que tener como método de pago PPD, es decir, pago en parcialidades o diferido. Posteriormente a ello, tienen que emitir un comprobante de recepción de pagos, un complemento, ese más adelante lo vamos a tocar, ¿sale? Y cuando la operación quedó pagada al momento de la emisión del comprobante fiscal, la obligación es ponerle pago en una sola exhibición o la clave PUE y la forma en la cual me pagaron específicamente la operación. Aquí es importante señalar que hemos visto muchos comprobantes que están emitidos con la clave PUE, es decir, que ya fue pagada la operación y le ponen en la forma de pago por definir. Entonces, ahí como tal, la autoridad podría cuestionar específicamente incluso hasta la deducción, porque los comprobantes no reúnen todos los requisitos fiscales, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta también esta situación, insisto, es muy común que nosotros lo veamos y también es muy común ver todos aquellos comprobantes emitidos con PPD y sobre los cuales nosotros no tenemos un comprobante de pago o un recibo electrónico de pago. Esto, insisto, es muy importante que también ustedes lo consideren. Existen también algunas otras operaciones que se liquidan con más de una forma de pago. Y siempre la pregunta es, oye, voy a poner el ejemplo de un restaurante. Dividimos la cuenta. Y la cuenta, al momento de dividirla, pues unos pagan con tarjeta, otros pagan en efectivo y otros como sea, ¿vale? Y es un consumo. Entonces, ahí lo que recordemos que tenemos que hacer es ocupar la clave o de la forma de pago específicamente con la que el mayor monto haya sido cubierto. Oye, pero ¿qué crees? Me pagaron 50 y 50. Ahí a discreción del contribuyente o a discreción de todos ustedes, podrían ocupar la clave de forma de pago que ustedes consideren conveniente, ¿vale? Sin embargo, sí es importante que nosotros lo tengamos en mente porque a veces también hemos visto comprobantes fiscales en donde cuando existe más de una forma de pago le ponen por definir. Entonces, volvemos a la regla general. Hay que cuidar específicamente si la operación ya fue totalmente pagada, entonces es PUE y considerar esta nueva regla o esta regla que estamos comentando, ¿vale? Por ahí, otro de los temas también muy importante que hemos observado y que muchos nos han estado preguntando es en relación a la moneda y a los tipos de cambio. Recordemos que si una operación es pactada en una moneda distinta a moneda nacional o al peso, tenemos que colocar un tipo de cambio. Y ojo, porque las propias guías señalan cuál es el tipo de cambio que deberías de estar ocupando. Y te dice, oye,
auxíliate de lo que publica el Banco de México, ¿vale? Y no está muy alejado de lo que estamos viviendo el día de hoy y de lo que tenemos el día de hoy en nuestras disposiciones. ¿Por qué? Porque esto está en código fiscal. ¿Cuál es el tipo de cambio que debemos de estar ocupando para nuestras operaciones? Y ustedes a veces se preguntan, ¿no? Oye, pero yo tengo un tipo de cambio corporativo y ese es el que se refleja en mis comprobantes. Oye, pero yo tengo un tipo de cambio, a lo mejor de manera semanal, a lo mejor de manera mensual, no lo sé. Sin embargo, siempre la pregunta es, pero si yo nada más estoy reflejando un tipo de cambio en un comprobante fiscal, pero ahí está la clave, es fiscal. Entonces, el detalle es que si no ocupamos el tipo de cambio adecuado, yéndome un poquito más allá de la guía, si no ocupamos el tipo de cambio que establecen las disposiciones fiscales, pudiera meternos en una complicación tanto para la emisión como, por supuesto, para la recepción. Entonces, hay que tener en mente esta situación, ya que los tipos de cambio, insisto, sí han sido un issue en muchas operaciones que hemos visto. Otro de los principales inconvenientes que hemos observado también es la utilización de una clave que se llama no existe en el catálogo para aquellas operaciones sobre las cuales no encontramos una clave entre las más de 52,000 claves que existen en el catálogo del SAT para estos efectos. Y a veces se nos hace muy sencillo el colocar específicamente la clave no existe en el catálogo y acercarlo a la realidad en la descripción. En la descripción, recordemos que es un campo opcional en donde todos podemos poner absolutamente lo que nosotros consideremos, ¿vale? Entonces, por ahí la autoridad ya ha sacado algunas publicaciones, ya ha señalado también que no está de acuerdo con que ocupemos esta clave para todas las operaciones o para operaciones incluso cuya clave sí exista dentro del catálogo. Esta incluso como tal tendría que ser una razón por la cual se tenga que reexpedir el comprobante, porque si está mal, nos puede meter en complicaciones de deducción y acreditamiento, como lo vamos a señalar más adelante. Sin embargo, sí hemos visto mucho este tipo de comprobantes y recuerden por ahí que existe una guía de apoyo, lo quiero llamar guía de apoyo, que es una aplicación en la página del SAT, en donde ustedes van a poder, a través de una clasificación, identificar la clave con la que lo pueden emitir. Oye, y de los recibidos sí recomendamos revisar, porque hemos visto que facturan caballos y resulta que están adquiriendo bienes muebles. Entonces, el problema va a ser que si no concuerda específicamente la descripción con la clave que estamos ocupando, insisto, puede haber consecuencias para ustedes, incluso si son los emisores, ¿no? Y por ahí también ya hay interpretaciones judiciales respecto al contenido del campo de descripción, ¿vale? En donde ya se empiezan a señalar que si no coincide contra la clave que estamos ocupando, entonces estamos hablando de bienes distintos. Y, por supuesto, le dan la razón a la autoridad que esto es causal de alguna sanción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta y las demás claves que hemos mencionado hasta el momento. Otro punto importante también que hemos visto en los FDIs de ingresos es la aplicación de los anticipos. Recordemos que un anticipo, yo creo que hay que partir de ahí. Recordemos que un anticipo es cuando no cumplo con alguna de las siguientes condiciones o no cumplo con ambas. Y es que no conozco el bien o el servicio que específicamente que me van a prestar o que voy a adquirir. Y o no conozco el precio, ¿sale? Si no conozco estas situaciones, sí me encuentro ante un anticipo. Y les voy a comentar algo que es muy común y a lo mejor ustedes lo han visto o lo han vivido. Vamos a pactar una operación para que fijemos el precio y no se mueva de aquí a agosto. La operación va a valer 1,000,000 de pesos. Oye, te voy a dar un anticipo, porque así lo señalan, te voy a dar un anticipo de 200,000. Desafortunadamente, no estamos
adaptando de manera adecuada esto a los comprobantes fiscales, porque esto no es un anticipo. Ya conozco el valor del bien, ya conozco incluso lo que voy a adquirir, simplemente estoy dando un pago a cuenta, ¿vale? Entonces, sí hay que tener muy en mente esta situación, porque este ejemplo que les acabo de señalar, hay muchos casos así. Y la autoridad, por supuesto, podría no estar de acuerdo en la aplicación y en el cómo lo estamos haciendo el día de hoy. Recordemos que tampoco se consideran anticipos los depósitos en garantía y, como acabo de señalar hace un momento, cuando ya conozca el bien a adquirir o el servicio que me van a prestar o que voy a prestar, por supuesto, también desde el punto de vista del emisor o su precio, aun y cuando, ojo, aun y cuando el precio no conste por escrito. Entonces, también aguas con si ya tenemos algún acuerdo verbal. Esta situación sí es muy común, la hemos visto y hay que tener cuidado porque tiene repercusiones tanto para efectos de impuestos sobre la renta como, por supuesto, para quien recibe la deducibilidad, ¿vale? Si nosotros estamos ante el caso de un anticipo, recordemos que tenemos dos formas de emitirlo. Una, emites un CFDI de anticipo, un CFDI de ingresos con toda la operación y un CFDI de egresos que cancele al primer documento. O emites un comprobante fiscal por el anticipo y uno que señale el remanente. Ojo, si me voy por la opción 2, el comprobante adicional que yo emita por la totalidad de el restante de la operación tiene que señalar que se trata del remanente de la operación del comprobante que estamos ligando. Y para ello también tienen que ocupar las claves de relación. Recordemos que también hay otro catálogo y por ahí las propias guías nos señalan qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que vincular, cuáles son las claves que tenemos que ocupar. En este caso se llama aplicación de anticipos y en caso de no ocuparlas, la autoridad los podría considerar como operaciones independientes. Y pues ahí lo vemos específicamente tanto en la acumulación y otra vez en la deducción, ¿vale? ¿Qué otros temas también hemos visto dentro del propio comprobante de ingresos? Uno, los FDIs de ventas al público en general. Tienen ciertos requisitos. Por ahí existe una regla y vemos que los requisitos que están en esta regla no se cumplen. Ejemplo, colocan de manera errónea el RFC del público en general, que para ello existe una regla y para ello existe una nomenclatura. O no colocan toda la descripción de los tickets que amparan la operación, que también es obligatorio, etcétera. E incluso hemos visto CFDIs que no desglosan el IVA. Entonces, los invitamos un poco a revisar esa situación. Si alguno de ustedes se encuentra dentro de la emisión de comprobantes con público en general, que revisemos bien las reglas a efectos de evitar alguna sanción. Aquí, pues quien recibe realmente no hay ningún tema de deducibilidad, pero la sanción sí podría ser para mí. Más adelante vamos a platicar un poco acerca de ello, pero incluso la autoridad podría verse un poco agresiva en ese sentido. Oye, y los anticipos, volviendo al tema que veíamos, ¿no? Oye, ¿los anticipos deben facturarse con IVA? Si es sujeto, habría que analizarlo, ¿no? Pero también hemos visto facturas de anticipo sin IVA, ¿vale? Entonces hay que tener también ahí cuidado. Me pagaron de más y esto es muy común y a lo mejor ustedes mismos lo han pasado, lo han vivido. Me pagaron de más, ¿qué hago? ¿No? Lo primero es, ¿vas a devolver lo que te pagaron de más? Ahí muere. Hasta ahí quedamos, ¿vale? Oye, no, pues quédatelo y pues para la siguiente venta lo vemos, ¿no? O para el siguiente servicio lo vemos. Pues entonces, ahora sí, estoy ante el precepto de un anticipo. No conozco qué va a pasar en el futuro, no conozco para qué lo voy a usar. Entonces, ahí en términos generales, tendríamos que estar emitiendo o recibiendo, insisto, desde el punto de vista donde nos veamos, tendríamos que estar emitiendo o recibiendo un CFDI de anticipos, ¿sale? Como lo comenté hace rato, la mala clasificación de un producto o servicio es motivo de reexpedición, por supuesto. Por supuesto, porque, insisto, ¿no? Ahí como tal no estamos cumpliendo con uno de los principales requisitos que nos está marcando las propias guías. Otro punto muy importante,
son las discrepancias entre los XML y las representaciones impresas. Recordemos algo. Los comprobantes fiscales como tal son los XML. Es el comprobante que contiene toda la cadena y todo. Vaya, que yo siempre le llamo. Al que no le entendemos, ese es el comprobante fiscal. Al que le entendemos que es el bonito en PDF y que viene bien acomodado, etcétera, con todos los campos, ese específicamente no es el comprobante fiscal, es la representación impresa. Y fíjense que aquí, en un inicio, cuando esto empezaba la implementación de los comprobantes fiscales, lo que observábamos es que la parametrización en el sistema era muy complicada. Sigue siendo, la verdad es que sigue siendo. Y detectamos, incluso hasta la fecha, detectamos comprobantes fiscales que en el XML el valor de la fecha está en el subtotal y el subtotal lo pusieron en la descripción, en el XML. Oye, pero en la representación impresa ya lo acomodé, ya está bien bonito. Pues sí, qué padre que se vea así la representación impresa. Sin embargo, si el propio XML no cumple, no cumple. ¿Por qué? Porque ahí como tal podemos tener implicaciones respecto de, primero, pues estamos emitiendo mal los comprobantes, o al revés, insisto, me están emitiendo mal los comprobantes. ¿Qué hay que hacer? Validar. Recordemos que la autoridad para poderlo timbrar es, oye, ¿cumples con la sintaxis? ¿Cumples con todos los campos? Sí, te lo timbro, ¿no? Pero ¿están bien acomodados? ¿Están en el lugar donde deben de estar? Es lo que tenemos que revisar. Insisto, desde el punto de vista de los que nosotros emitimos y, por supuesto, también los que nos emiten a nosotros. La operación es liquidada con bienes y servicios. No va a haber efectivo. ¿Qué procede? Aquí como tal, si se va a liquidar con bienes y servicios una operación, el tercero que me va a pagar con bienes o servicios tendría que estar emitiendo un comprobante fiscal por el valor de esos bienes o servicios. Y después, nosotros lo que tenemos que hacer es emitir un comprobante fiscal de recepción de pagos en donde le coloquemos la clave compensación. ¿Vale? Hemos visto muy pocas operaciones, sin embargo, sí es importante que ustedes lo tengan en mente para cuando se enfrenten a una situación similar. Oye, y también recordemos por ahí que comentábamos hace rato de los catálogos, existe uno que se llama uso del CFDI. ¿Es necesario que yo reexpida el comprobante si pues, le puse construcciones y resulta que era gastos en general? La guía señala que no. Les voy a ser bien honesto, la guía dice no. Sin embargo, ¿qué hemos observado hasta el momento? Me voy a ir un poquito a personas físicas. Oye, tu comprobante fiscal no le colocaron la clave honorarios médicos o gastos de funerales. Le pusieron gastos en general. La plataforma de manera automática, al momento de presentar la declaración, no te lo reconoce. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues capturarlo de manera manual, ¿no? Entonces, sí está bien, ahí la guía me dice, oye, no estoy obligado a refacturar, está bien, pero en la medida de lo posible sí recomendamos que este campo en particular sí esté debidamente requisitado a efectos de evitar cualquier controversia. Y el día de hoy es opcional. Al rato la autoridad podría incluso señalar que ya es obligatorio que sí cumpla. Por supuesto, tendría que emplear el catálogo y para ese entonces, pues podríamos tener algún otro tipo de situaciones, incluso de nuevas parametrizaciones, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo consideren. Por ahí también tenemos a los FDIs de egresos, ¿vale? Los que mencionábamos que amparan deducciones autorizadas, devoluciones o descuentos otorgados a clientes, ¿sale? El primero que nosotros lo primero que nosotros hemos observado es que los FDIs de ingresos son cancelados a través de estos FDI de egresos, ¿sale? Más adelante Fernando lo va a comentar a detalle, pero de inicio el día de hoy les comento, eso está mal, ¿vale? Falta de relación entre los FDIs de egresos y los FDIs de ingresos. Ojo, tienen que ir relacionados sí o sí.
La autoridad sí permite que los timbremos sin relación y no hay ningún inconveniente, ¿eh? Sin embargo, es uno de los requisitos que sí tengas que ligar específicamente al comprobante de ingresos que estás aplicando, ya sea la devolución o el descuento. El uso de las claves PUE, ACT, servicios de facturación y la forma en la que se devuelven los bienes está confuso, sí está confuso, porque el propio catálogo lo que señala es, oye, ocúpame estas claves, pero dice, puedes ocupar estas claves o pues, las que provienen de la factura, las que provienen de la operación original. Entonces, nada más para que no exista confusión, sí las pueden ocupar, ¿sale? Nada más, lo único que sí hay que tener cuidado es que si las vamos a ocupar, ocupemos todas de manera adecuada. Y ojo, si estamos ante una devolución, hay que considerar que las devoluciones tienen un tratamiento fiscal especial, ¿sale? Y es un tratamiento fiscal especial cuando la operación original ya fue plenamente pagada. El día de hoy, si estoy devolviendo o me están devolviendo, dependiendo de qué lado esté, si me están devolviendo los fondos, tengo que hacer un algo con IVA, ¿sale? Y ya nada más los dejo de referencia en el artículo 7 de la ley del IVA y, por supuesto, lo conducente en materia de impuestos sobre la renta. Incluso para presentar la declaración de IVA, estos tendrían que manifestarse en un campo especial, ¿sale? Nada más para que no olvidemos esa parte. Otro de los puntos que también nos ha llamado mucho la atención es que queremos emitir comprobantes fiscales de egresos para soportar la deducción de una cuenta incobrable. Tengan mucho cuidado con esta situación. Esto realmente no es el soporte de una cuenta incobrable, ¿sale? Las cuentas incobrables se soportan con documentación distinta y se soportan de otra manera. Si nosotros queremos emitir un comprobante fiscal de egresos para poderla soportar, de antemano estamos en default, ¿sale? Porque para eso no son. Entonces, tengan ahí cuidado con este tema. Por otro lado, también recordemos que si yo voy a aplicar un descuento o una devolución a varias facturas, lo que tenemos que hacer es relacionar cada una de esas facturas y qué monto le estoy aplicando de descuento, ya sea en porcentaje o en dinero, a cada una de esas facturas. Porque hay ocasiones en donde un descuento se le aplica a más de un comprobante de ingresos y lo que hemos visto es que sí se reflejan dentro del comprobante en la relación, pero no se está colocando en la descripción cuánto es lo que le estamos aplicando a cada una de esas facturas. Expedición de CFDIs por descuentos globales. Aquí a lo mejor no es tan común que lo veamos, pero sí lo quisimos mencionar. ¿Por qué? En algunas ocasiones se llegan a otorgar descuentos sobre ventas a futuro. Y digo, ya tienes el derecho adquirido de un descuento. ¿Cuál? El que sea. Ya ponemos el monto. Podemos emitir un comprobante fiscal de egresos en donde reflejemos un anticipo que voy a aplicar en el futuro. Oye, y cuando nazca la factura de ingresos, aquí es donde se va a relacionar al revés. El ingreso se va a relacionar con el egreso. Si existe, por supuesto, lo pueden dejar en comprobantes fiscales también, pero hay que cuidar las formas y, por supuesto, las relaciones, ¿sale? Y descuentos reflejados en los FDIs de ingresos. Recordemos un punto importante. Un descuento, y perdón por cómo lo voy a mencionar, un descuento es un descuento. Es una deducción autorizada. Lo dejamos en un CFDI de egresos, está bien. Lo dejamos dentro de los CFDIs de ingresos, porque recordemos que hay un campo, también está bien, no pasa nada. Sin embargo, ya en revisiones con la autoridad, lo que sí ha dicho es, pues está la columna del subtotal, está la columna de descuento, este es un ingreso y este es una deducción. ¿Tienen razón? Sí, por supuesto. ¿Vale? Porque lo que hemos observado que al momento de llevárselo al registro contable, registran el neto. Oye, y ese es mi ingreso. Para algo tenemos coeficiente, para algo tenemos otro tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado también con esos descuentos que dejamos ver en los FDIs de ingresos, ¿sale? Otro de los puntos u otro de los comprobantes fiscales es el CFDI de traslado. Y hasta el momento nos seguimos preguntando, hasta nosotros, ¿no? Oye, ¿lo tengo que emitir?
Existen reglas, existe una regla en particular en resolución que obliga ya sea al dueño de las mercancías o le da la opción, más bien, y obliga al transportista, si es que nosotros contratamos, a emitir un comprobante fiscal. Oye, ¿tengo la obligación o no de emitirlo? Hay que revisarlo. No es tan sencillo poder decir sí o no, ¿sale? Hay que revisar la operación en su conjunto. Recordemos que esto como tal ya está siendo reconocido como una carta aporte, ya desde una circular que sacó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como tal, sí está siendo reconocida como parte de un comprobante que ampara la legal posesión de la mercancía, ¿sale? Sin embargo, insisto, ¿no? ¿Tengo la obligación de emitirlo? No lo sé. Hay que revisar, hay que analizar cada caso, pero sí los invito a que hagamos ese análisis y con gusto los podemos ayudar, por supuesto. En caso de contratar a un tercero, oye, aquel lo tiene que emitir, pero ¿qué es lo que tiene que emitir? ¿Tendría que emitir algún documento adicional? Insisto, ¿no? Tenemos que revisarlo. Aquí, como tal, las reglas ya a partir del año pasado ya nos empezaban a decir, oye, no se te olvide que tienes que emitir el CFDI de traslado con un complemento que ahora se llama carta aporte. Dicho complemento no ha sido publicado por la autoridad, sin embargo, hay que estar muy alertas porque recordemos, todo complemento publicado en la página del SAT, tenemos solamente 30 días naturales para poderlo poner en vigor o para tener que usarlo, perdón. Entonces, hay que estar muy alertas a la página del SAT a ver en qué momento lo publican y por ahí también hay otro complemento que el año antepasado nos habían prometido, todavía no ha salido, sin embargo, sí hay que estar muy al pendiente, ¿sale? Lo que hemos visto es que no se está emitiendo este comprobante. Insisto, si es desde el lado del prestador, si es desde el lado del dueño de las mercancías, hay que hacer el análisis y si estamos obligados, por supuesto, lo tendríamos que emitir. ¿Vale? Todo esto que acabo de señalar todavía no concluye específicamente con todas las problemáticas a las que nos hemos enfrentado. Por ahí existe otro punto en particular que se llama complementos. Si lo primero era difícil y todavía le metemos la parte de los complementos, de repente se nos hace un poquito más complicado el entender la parte de comprobantes fiscales, ¿sale? Entonces, Chucho, ¿qué nos platicas respecto de los complementos? Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este webinar. Muchas gracias, Israel. Como bien lo menciona Israel, uno de los tipos de comprobantes fiscales señalados por la autoridad fiscal es el comprobante de recepción de pagos. Este, como tal, es un complemento. ¿A qué nos referimos con complemento? Se considera un complemento aquellos elementos que nos van a permitir incluir información adicional a la parte del CFDI. Es decir, nosotros vamos a partir de un CFDI de una estructura y el complemento pues nos va a permitir la opción todavía de adicionar información que va a ser necesaria en algunos casos para efectos de que podamos llevar a cabo algún tipo de deducción o algún tipo de acreditamiento. En este caso vamos a hablar en primer término en particular del comprobante de recepción de pagos. Este comprobante de recepción de pagos también es conocido como REP, Recibo Electrónico de Pagos, y es un comprobante fiscal que va a aplicar únicamente en los casos en que la factura de tipo ingreso se haya señalado con un método de pago diferido o en parcialidades. Es decir, cuando no se reciba el pago en el momento de la emisión de la factura, sino que se reciba con posterioridad o en diferentes parcialidades, en estos casos se va a cerrar la operación con la emisión de un complemento de pago. Ahora, ¿quién es el obligado a emitir el complemento de pago? Es la persona que va a recibir el pago, él es el obligado y deberá emitirlo a más tardar el 10º día natural del mes siguiente, ¿sale? Es muy importante tener en consideración esta fecha límite. Aquí nos está hablando de 10º día natural, no 10º día hábil. Entonces, prácticamente el día 10, es decir, hasta ayer,
por ejemplo, era la fecha límite para emitir el complemento de pagos del periodo de febrero. ¿Sale? Ese sería el periodo válido. Ahora bien, se puede emitir un complemento de pago por cada pago recibido, o en su caso también se podría emitir un complemento de pago por todos los pagos que yo hubiera recibido, obviamente siempre que se esté hablando dentro de un mismo mes y que correspondan a un mismo contribuyente. Entonces yo podría esperarme al cierre de mes, una vez que concluye, verificar cuáles fueron los pagos que se efectuaron por un mismo proveedor y eso señalarlos dentro de un solo complemento de pago. La verdad es que en la práctica, pues nosotros lo que hemos visto que funciona un poquito más es que conforme se vaya recibiendo el pago, pues se vaya emitiendo este complemento, ¿no? Para evitar estar en los últimos días ya con cierta problemática en cuestión del tiempo que nos quedaría para poder emitir los REP. Un aspecto muy importante en relación con este complemento de recepción de pago es que va a ser un requisito para la deducción del gasto en materia del impuesto sobre la renta y para el acreditamiento del impuesto en materia de IVA. Esto hablando ya del lado de la persona que recibe el complemento de pago. Entonces, es muy importante que, por un lado, el emisor está obligado a realizarlo, pero por otro lado, igual o inclusive hasta más importante, el receptor está obligado a recibirlo, a solicitarlo, a pedirlo, puesto que en caso de que no cuente con este complemento de pago, pues se podría ver en un tema de riesgo en cuanto a la deducibilidad del gasto o el acreditamiento del IVA, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia en cuanto al tema del complemento de pago. Otro aspecto muy importante en relación con el método y la forma de pago. Esto va muy ligado a lo que se señaló en el comprobante de tipo ingreso y que previamente comentó Israel. Si nosotros en un comprobante de tipo ingreso tenemos la clave PUE, pues en ese supuesto ya no vamos a estar obligados a la emisión del complemento de pago. Es decir, ya no se tendría que llevar a cabo y como lo señalamos previamente, cuando se señala la clave PUE, que es pago en una sola exhibición, deberemos de indicar también la forma en que se realizó el pago. En otro sentido, una vez que partimos de un CFDI de tipo ingreso que establece como método de pago PPD, ahora sí entra en juego el REP, en donde nosotros vamos a poder indicar en el REP sí se deberá señalar expresamente cuando se emita la forma en que se recibió el pago. ¿Por qué? Pues porque justamente en el momento en que yo emito este tipo de comprobante, ya sé si recibí el pago en efectivo a través de una transferencia o cuál fue la forma que se utilizó para que yo obtuviera el cobro de esta factura, ¿sale? Entonces, esto es muy, muy importante y es importante tenerlo claro porque la autoridad puede hacer una validación de estos campos, de esta relación, de manera bastante ágil, bastante sencilla, y en dado caso que nosotros estemos incumpliendo, pues la falta de uno de los requisitos o el incumplimiento de uno de los requisitos, pues de igual manera nos podría dar lugar a una no deducibilidad o no acreditamiento del impuesto. Aquí como parte de las problemáticas que nos hemos encontrado o de las problemáticas que hemos observado con algunos de nuestros clientes en relación con este tipo de comprobante de pago, se refiere a la relación de facturas, ya que en el complemento de recepción de pago es importante o es indispensable indicar la relación de facturas con el CFDI de tipo ingreso. Es decir, tengo que señalar el folio fiscal del CFDI de tipo ingreso que fue previamente emitido y de esa manera nosotros consideramos que se cierra la operación. Sin embargo, esto en la práctica a veces se dificulta puesto que en algunos casos los RPs o algunos sistemas pues no permiten tener plenamente identificado ese control y entonces al emitir este complemento de pago pues no me resulta tan sencillo. Inclusive en ocasiones hemos visto que tienen que desarrollar controles adicionales en los cuales se pueda identificar realmente
a qué factura se va aplicando cada uno de los pagos. Entonces, esto es muy importante establecer los controles necesarios porque estrictamente, si no viene bien relacionada la factura en el complemento de pago, pues eso también podría ser un incumplimiento y obviamente, pues nuevamente me encuentro en el escenario de una no deducibilidad o no acreditamiento del impuesto, ¿no? Entonces, esto es una de las problemáticas. Otro de los puntos es que la emisión del complemento de pago prácticamente nos está obligando a la conciliación de las facturas con cada uno de los pagos. En este sentido, hemos visto que en la actualidad aún no se está incorporando dentro de los propios papeles de trabajo una separación, una relación en donde se indique por cada pago efectuado qué complemento de pago le es aplicable. Nosotros prácticamente han sido muy pocos los casos que hemos visto en donde ya se incluye esta relación y sí es muy importante porque al final del día, en dado caso de una revisión, pues va a ser mucho más sencillo que yo pueda presentar este papel con una conciliación previamente realizada en la cual yo señale cuál es el CFDI de tipo ingreso emitido por mi proveedor, cuál es el CFDI de tipo complemento de pago emitido por el mismo y obviamente eso tiene que ir bastante cruzado con la fecha de pago, con el importe y caemos en el siguiente punto, con el tipo de moneda. Este es uno de los puntos que a veces nos ha dado un poco de late en el sentido de que puede llegar a darse cierta confusión, dado que en el complemento de pago se debe de elaborar considerando la moneda en que se recibió el efectivo. A veces podemos llegar a tener una factura de tipo ingreso emitida en dólares y posiblemente el depósito como tal ya fue en pesos. Bueno, en ese momento nosotros tendríamos que considerar en el CFDI de tipo complemento de pago la moneda en la que lo recibimos. Si en mi ejemplo yo lo recibí en pesos, así lo tendría que señalar y obviamente ya no tendría que indicar el tipo de cambio aplicable. Sin embargo, pues eso me genera cierta confusión. Por el contrario, si yo lo ingresara o el depósito se realizara en una moneda distinta al peso, pues ahí yo lo tendría que señalar y de inmediato se habilita el campo del tipo de cambio aplicable a esta operación. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si yo tengo un error en uno de estos campos, pues la verdad es que sí puede hacer gran diferencia que la autoridad revise un monto de un pago que a lo mejor yo esté consignando en una moneda que no es la que corresponda, y pues imagínense la diferencia que se va a dar entre pesos y dólares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, muy importante poner atención en este tipo de moneda. Otro de los aspectos relevantes, como lo señalábamos, este complemento de pago se va a emitir precisamente cuando el receptor del pago pues, reciba, valga la redundancia, ese efectivo. Con esta situación, nosotros le estamos permitiendo a la autoridad o le estamos dando una facultad para que ellos puedan validar el momento de cobro y pago de las operaciones. ¿A qué nos va a llevar esto? A que en una determinación del IVA sí podríamos tener cierto cruce por parte de la autoridad fiscal con base en los complementos de pago para señalar qué operaciones fueron pagadas o cobradas desde el punto de vista que lo queramos ver en cierto momento y de ahí ellos realizar una revisión y a lo mejor compararlo con la determinación del IVA que nosotros tenemos, ya que ahí vamos a poder observar el momento o la autoridad va a poder tener una referencia del momento en que se causa el impuesto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta situación, inclusive en el caso de los contribuyentes o los clientes que llevan a cabo regularmente procesos de solicitudes de devolución,
hemos visto que dentro de los papeles de trabajo que nos solicita la autoridad fiscal, pues ya nos solicita que efectivamente, además de señalar los datos del pago, los datos de la factura del proveedor correspondiente, pues también indiquemos los datos relativos al complemento de pago. Y aquí es tan sencillo como si no cumplo ese requisito, pues ese puede ser un elemento para que la autoridad me diga, ¿sabes qué? Pues tu devolución no procede por todos estos complementos de pago sobre los cuales no los tienes soportados, ¿no? Entonces, mucho ojo, sobre todo también en temas de compañías que regularmente soliciten saldos a favor en devolución de IVA, puesto que seguramente la autoridad ya no los ha estado solicitando, pero inclusive hemos visto que todavía no se ha puesto en un sentido tan estricto, pero seguramente el día de mañana lo podría ser mucho más estricto y de ahí pues adoptar esa postura que cada operación que no tenga un complemento de pago, pues simplemente no sería acreditable, ¿sale? Otro de los temas importantes es que con la emisión de un complemento de pago, de esa manera se evita la cancelación de facturas de tipo ingreso. Es decir, si yo quisiera cancelar una factura de tipo ingreso, la cual se encuentra relacionada con un complemento de pago, no lo voy a poder hacer. Primero tendría yo que llevar a cabo la cancelación del CFDI complemento de pago y posteriormente ya tendría yo que seguir el procedimiento de cancelación del CFDI de tipo ingreso. Ese procedimiento más adelante lo vamos a señalar, pero aquí es importante tener ese punto en consideración, ya que en algunos casos, para quienes hemos realizado consultas de CFDI, a veces nos aparecen los CFDI de ingreso y dentro de las características en algunos comprobantes se indica como no cancelable. ¿Por qué? Pues este es uno de los supuestos por los cuales no podría ser cancelable ese CFDI de tipo ingreso. ¿Sale? Por último, en relación con el complemento de pago, es importante señalar que dentro de la propia página del SAT vamos a encontrar una guía de llenado, un manual, inclusive una sección de preguntas y respuestas. Recientemente ya también se incorporó los lineamientos en relación con la emisión del complemento de pago en operaciones de factoraje financiero. Ya también está plenamente regulado. Sin embargo, a veces todo este tipo de información, a pesar de que la autoridad trata de darnos más elementos, pues sí llega a ser un poco confusa y obviamente no se contemplan todos los supuestos, todas las operaciones que se llegan a presentar en el día a día, ¿no? Entonces, es importante conocer que ahí tenemos una base de elementos y si no, pues sí, atender directamente a una consulta a través de la autoridad fiscal. Con base en los elementos señalados, aquí las preguntas que sería importante que cada uno de nosotros nos llevemos en la mente si estamos cumpliendo cabalmente dentro de la compañía donde nos encontramos. La primera sería, ¿estamos verificando que se cumpla adecuadamente con la emisión del REP? Aquí me refiero a que si nosotros como emisores del REP lo estamos haciendo adecuadamente. Es importante señalar que también a partir del 2021, con base en algunas de las reformas presentadas, o más bien a través de las nuevas reglas presentadas en la resolución miscelánea fiscal, por ahí se estableció una opción para que los contribuyentes que no estén recibiendo el REP o que reciban un comprobante fiscal que no cumpla con los requisitos o que no presente alguna inconsistencia, pues pueden llevar a cabo una queja ante la autoridad fiscal y la autoridad fiscal en esos casos va a participar como una conciliadora. En este sentido es muy importante que nosotros estemos verificando que emitamos correctamente el REP, puesto que obviamente no vamos a estar muy contentos de que la autoridad nos llame y nos diga, oye, ven para acá porque ya tengo una queja que el receptor me indica que no se recibió de manera adecuada, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de cuestiones. Ahora bien, sobre los pagos efectuados, ¿se recaba el REP dentro del plazo que establece la disposición? Al principio señalábamos que el plazo que establece la disposición es a más tardar el día 10 natural.
Aquí la pregunta sería si estamos llevando a cabo los controles pertinentes para asegurarnos que estemos recibiendo ese REP a más tardar el día 10 natural. Muchas veces yo sé que en las compañías pues la operación es lo más importante y a veces nos dicen, pues págale otra vez, pues págale otra vez y aún sin que me emitan un complemento de pago. Aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta cuál es el riesgo por la no emisión de ese complemento de pago para el receptor del mismo. Ya lo mencionamos, la no deducibilidad. Entonces, aquí la invitación es establecer los controles adecuados para que previamente del día 10, pues al menos si yo no lo he recibido, pues tenga el conocimiento de quién me hace falta de que me emitan un REP y solicitárselo todavía con tiempo, ¿no? Otra de las preguntas sería, ¿se verifica el cumplimiento de los requisitos fiscales en los REPs recibidos? En la anterior nos referíamos a la forma, que efectivamente estemos verificando que se emita. La posterior sería, oye, tengo que cerciorarme que ese REP que me están emitiendo cumpla con todos los requisitos. Uno de los aspectos más importantes, me regreso, que venga bien relacionado con la factura que yo estoy pagando. Es importante que yo comunique adecuadamente cuál es la factura que paga para que el emisor del REP la señale expresamente esa misma factura y yo no vaya a tener un problema de deducibilidad más adelante. Ese es uno de los temas más importantes, así como también cuidar que en los otros campos se emita adecuadamente, como cuál, pues la forma de pago, ¿no? Si normalmente llevamos a cabo transferencias, pues debería de venir el REP con la forma de pago transferencia, ¿sale? Es uno de los aspectos también más importantes y esa es la verificación que nosotros invitamos a realizar a todos los contribuyentes para efectos de asegurarnos del adecuado cumplimiento de las disposiciones y en ese sentido estar soportados en cuanto a la deducción del ISR y el acreditamiento del IVA. Por último, en dado caso de que no estuviéramos recibiendo los REP, pues nada más la invitación sería si tenemos cuantificado de cuánto es nuestro riesgo. Esta sería mi pregunta que dejaría en el aire. Si sabemos que por ahí no los estamos recabando al 100%, ¿sabemos de cuánto es nuestro riesgo? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque el día de mañana no sabemos si puedan empezar o ya sabemos que hay actos de fiscalización. Si hubiera actos de fiscalización más enfocados en este tipo de comprobante, pues hay que tener mucho cuidado porque no vamos a tener cómo hacer frente, ¿no? Entonces, esa sería la invitación y por eso consideramos importante repasar este punto. Ahora bien, vamos a hablar en relación con el CFDI comprobante de nómina. Este CFDI también es un complemento de un CFDI, sin embargo la autoridad fiscal lo clasifica como un tipo de comprobante distinto. En este caso va a servir para amparar los pagos por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados. Cabe mencionar que el CFDI se debe de generar en la fecha en que se pague el salario. Sabemos que por ahí tenemos una regla de resolución miscelánea a través de la cual se da la facilidad para la emisión del CFDI de tipo nómina a partir de 3 días y hasta 11 días adicionales, dependiendo el número de trabajadores con los que yo cuente, ¿sale? Pero la regla general, pues es que se debe de emitir el CFDI de nómina en la fecha en que se pague el salario. Hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, cuando la nómina corresponde a los meses finales o diciembre y la emisión se realiza con posterioridad, puesto que esta situación podría ser ahí objeto de algún riesgo. Cabe mencionar que de acuerdo con las disposiciones fiscales se debe de contar con un CFDI emitido para soportar la deducción del pago de sueldos, es decir, es un requisito muy puntual que establece la ley del ISR y en ese sentido el CFDI debe de corresponder al ejercicio en que se pretende llevar a cabo la deducción, ¿vale? Ojo, son dos reglas bastante relevantes y de ahí la importancia de este CFDI de tipo nómina.
Otro de los aspectos a señalar es que la retención consignada en el CFDI de nómina, pues obviamente deberá de estar pagada para efectos de que yo pueda llevar a cabo esa deducción. Muy importante, aquí hemos tenido muchas revisiones en las cuales la autoridad dice, oye, tu CFDI de nómina me arrojan retenciones de ISR por sueldos en cantidad de 1,000 y tú me has pagado 800. ¿Qué pasó, no? Y ahí nos tenemos que meter a revisar, oye, pues, ¿qué pasó, no? En muchos de los casos pudiera darse que sí, que efectivamente hubiera un incumplimiento, entonces es muy importante también tener en consideración el rubro de las retenciones de ISR de sueldos para asegurarnos que la información que se está reportando en los FDI coincida plenamente con lo que yo estoy pagando a la autoridad fiscal por estos conceptos. Ahora bien, dentro de las problemáticas que nosotros hemos observado, uno de los aspectos importantes va relacionado con el RFC del personal. Este aspecto es fundamental que estemos verificando que se timbre adecuadamente el RFC del personal, no genérico. ¿Por qué? Uno de los efectos es que si yo no timbro adecuadamente un CFDI de nómina con el RFC de la persona o del empleado que corresponda, en el momento en que él llegue el mes de marzo, el mes de abril, perdón, cuando él se encuentra obligado a presentar su declaración, ingrese al portal y verifique la información que está cargada en el portal de declaración anual de personas físicas, pudiera llegar a presentar alguna inconsistencia. ¿Por qué? Porque yo como patrón no emití correctamente un CFDI en cuanto al tema del RFC. Entonces, ojo con ese tema, mucho cuidado, porque de ahí es de donde la autoridad fiscal, el RFC, pues para la autoridad fiscal es el dato clave, ¿no? Es la llave y con eso va haciendo va corriendo toda la estructura. Entonces, si yo de inicio no envío la información adecuada, pues se pueden generar diversos problemas. Temas de CFDI también nos ha pasado de problemática en la emisión de CFDI de tipo sueldos con personas extranjeras. Nos dicen, oye, es que es extranjero, no tiene RFC. Pues se tiene que dar de alta en el RFC y yo tengo que consignar su RFC dentro de este CFDI. No podríamos indicar un RFC genérico. ¿Vale? Mucho ojo. Inclusive en la problemática es tan amplia que en algunos casos hemos tenido casos en algunos casos hemos visto que personas llegan a tener 2 RFCs, o por alguna situación se generó esa discrepancia. Anteriormente, a veces, una mala práctica que se tenía también era de repente usar algún tipo de calculadora para tomar el RFC y decir, pues aunque no me lo pase de aquí, yo lo saco, ¿no? Ojo con todo ese tipo de prácticas. Es importante que la compañía se haga llegar del RFC con la cédula correspondiente y ese sea el que consigne dentro del CFDI de nómina. Otro de los puntos importantes se refiere al cálculo de las percepciones exentas conforme a la ley del ISR. Sabemos que nosotros vamos a señalar las percepciones exentas dentro del CFDI de nómina. Inclusive estas percepciones exentas ya se están ligando con la información que aparece en la declaración anual de personas morales. Es decir, todo lo que nosotros timbramos como percepciones exentas se está reflejando en la declaración anual. Sin embargo, actualmente el que aparezca ahí no quiere decir que esté bien realizado. Entonces aquí la invitación o la sugerencia es que verifiquemos que efectivamente en las exenciones que estamos llevando a cabo en la nómina se estén llevando a cabo de acuerdo con las disposiciones fiscales, ya que en dado caso de algún incumplimiento, pues pudiera ser relativamente sencillo para la autoridad, pues ahora sí irse al detalle del detalle, ¿no? Y decir, a ver, por poner un ejemplo, a ver, Juan Pérez dice que tiene percepciones exentas por este concepto en cantidad de tanto. Explícame por qué, compañía, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener una situación que no es favorable. Entonces, en ese sentido, mucho ojo con este tipo de percepciones exentas. Timbrado de finiquitos, híjole, la verdad es que aquí hemos visto diversas complicaciones, tanto a veces operativas y en algunos casos un poco técnicas.
Operativas en el sentido de que cuando se han hecho las validaciones o las comparaciones, desafortunadamente hemos tenido casos en donde dicen, oye, pues es que mira, la diferencia entre lo timbrado y el ISR retenido pagado eran los finiquitos. ¿Por qué? Porque se nos olvidó timbrar los finiquitos. Mucho cuidado. Recordemos que anteriormente señalamos que debemos de contar con un CFDI de nómina para soportar mi deducción. Entonces, si yo no cuento con ese CFDI de nómina, pues estrictamente ya no sería deducible ese gasto. Eso por poner un ejemplo de complicaciones de tipo operativo. A lo mejor otras complicaciones de tipo ya un poco más técnico es la emisión del CFDI que no se realice utilizando, por ejemplo, los campos relativos a la indemnización o liquidación, es decir, que no timbre adecuadamente el CFDI de nómina. Ahí sugerimos también verificarlo con todo detenimiento, puesto que ya también hemos tenido casos en los cuales nos han dicho, oye, es que mi plataforma no me está arrojando la información correcta, y cuando nos vamos a revisar el CFDI, dice, híjole, es que no lo timbraste bien, no utilizaste los campos adecuados, ¿no? Entonces, o no utilizaste los nodos aplicables a la indemnización, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo lo timbramos, puesto que si nosotros de igual manera no suministramos adecuadamente la información, pues cuando la veamos reflejada ya a nivel de los datos o resúmenes generales por parte del SAT, pues vamos a tener algunas inconsistencias. Otro de los aspectos importantes es la clasificación de percepciones y deducciones. Ojo, aquí, más allá de lo que diga a veces el CFDI de nómina, es importante que nosotros validemos con qué concepto o con qué clave estamos mapeando el CFDI. A veces podemos hasta cierto punto jugar con el hecho de que dentro de la representación impresa se indique un concepto, sin embargo, ese no necesariamente corresponde con la clave del catálogo aplicable. Entonces, mucho ojo con ese tipo de casos. Otro aspecto importante, la sustitución del CFDI de nómina no es una forma de cancelación. En este sentido, si yo tuve una inconsistencia en un CFDI original, me doy cuenta, emito uno nuevo bajo la clave de sustitución, por ese hecho no se considera cancelado el anterior. Entonces, tengo que llevar a cabo la cancelación del anterior, si no, después voy a encontrar duplicados mis gastos y obviamente la autoridad va a ver un ISR retenido mayor al que realmente corresponde. Otro de los aspectos importantes se refiere al timbrado de viáticos otorgados sin su comprobación. Mucho cuidado, este CFDI se debe utilizar para el timbrado de viáticos, pero en la actualidad en algunos casos hemos visto que no se está realizando. Inclusive también en la declaración anual ya nos aparece como uno de los campos que se debe, o como uno de los datos que arroja directamente de la información del CFDI de nómina. Entonces, hay que revisarlo y hay que estarlo timbrando. Otro aspecto importante, hay que tener cuidado en el caso de que estemos obligados a llevar a cabo el cálculo y la determinación del ISR anual de los empleados, pues hay que realizarlo y también hay que reflejarlo en los campos adecuados en el CFDI de nómina. Si yo tengo se genera una compensación a favor, o si yo tuviera a pagar, pues lo tengo que clasificar adecuadamente en el CFDI para que la autoridad valide que yo llevé a cabo este cálculo. Si yo no lo reflejo en los campos adecuados en el CFDI, pues posteriormente me podrían cuestionar que no llevé a cabo ese cálculo anual, aun cuando estaba obligado, ¿no? Por todas estas situaciones, estamos sugiriendo que se lleve a cabo una conciliación de CFDI de nómina de tipo mensual. Sabemos que ya estamos adoptando en muchos casos la práctica de revisar el visor de nómina una vez que concluye el año. Sin embargo, pues aquí la sugerencia es hacerlo mensualmente para evitar que se arrastre algún tipo de problemática y sobre todo identificarla en su oportunidad y establecer las medidas pertinentes para corregirla.
Vamos a platicar muy brevemente de otros complementos de CFDI vigentes. La verdad es que ahorita lo van a ver, es muy amplio el listado de los complementos de CFDI. Sin embargo, hay unos que puntualmente sí quisimos al menos señalar un poquito más, como es el caso del CFDI de complemento de comercio exterior. Este es aplicable en el caso de exportaciones definitivas únicamente cuando se trate de enajenaciones, ya que le sirve a la autoridad para obtener mayor información respecto de la descripción de las mercancías y también como un control de las operaciones aduaneras que están llevando a cabo. Entonces, si yo llevo a cabo este tipo de operaciones, estoy obligado a incorporar el complemento de comercio exterior. Otro complemento es el relativo a los donativos. Este contiene el número, la fecha de oficio de la constancia a través de la cual la donataria recibió la autorización, obviamente para recibir donativos. Este complemento lo deben emitir las donatarias y por el lado de quien está llevando a cabo la donación, pues es importante que verifiquemos que vaya incluido dentro del comprobante fiscal que nos emita la donataria para efectos de estar en posibilidad de llevar a cabo la deducción de este gasto. Otro de los importantes se refiere al estado de cuenta de combustibles. Este se emite por el emisor autorizado de monederos electrónicos y se utiliza para señalar la información relativa a la adquisición de los combustibles para vehículos terrestres, marítimos. Aquí es importante que tengamos en consideración que de acuerdo con una regla de resolución miscelánea, los contribuyentes van a poder llevar a cabo la deducción y el acreditamiento de los impuestos que procedan cuando reciban este complemento estado de cuenta de combustible. Este, como se señala, lo emite el emisor autorizado de los monederos y para el lado de que lo recibe, pues va a servir para poder llevar a cabo la deducción de la adquisición de combustibles. Por último, también el complemento de vales de despensa. Este integra información emitida por un prestador de servicios también de monedero electrónico y va a contener datos relativos a los vales de despensa que se están otorgando. Dentro de esos datos va el registro patronal de quien lo recibe, obviamente el monto total de los vales otorgados, y es importante que también validemos que se cumpla con este complemento para efectos de llevar a cabo la deducibilidad del gasto sin ningún inconveniente. Por último, ya nada más les menciono, este es el listado realmente de todos los complementos de CFDI vigentes. Aquí van a poder encontrar o vamos a poder encontrar todos los CFDI que existen. Algunos a lo mejor no tenemos en cuenta que existen, pero precisamente por eso les estamos mostrando la lámina. En algunos casos ya platicamos de algunos complementos como el recibo de pago de nómina o el complemento de recepción de pago. Y nada más, el último que me haría falta, que yo creo que es importante señalar dentro de todo el listado, es el relativo a instituciones educativas privadas. Es importante que tengamos en consideración que si nosotros pagamos colegiaturas a instituciones privadas, ya se acerca la fecha de la presentación de la declaración anual de personas físicas y debemos de verificar que nos estén emitiendo el CFDI con la incorporación de este complemento en el cual se van a indicar los datos del alumno como son nombre del alumno, el CURP del alumno, el grado en el que está cursando el alumno, y todo esto va a ser indispensable para que yo pueda llevar a cabo la deducción de esos gastos, ¿no? Entonces, mucho cuidado para verificar que se esté cumpliendo adecuadamente con esta información, ya que en un sentido contrario vamos a tener un problema para la parte de la deducción. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Los dejo con mi socio Fernando Velázquez, quien va a continuar con otros aspectos relevantes. Muchas gracias. Bien, un poquito antes de llegar con Fer, la verdad es que tenemos otro tema por aquí respecto de los CFDIs de retenciones.
No olvidemos por ahí que este comprobante es importante, es muy importante también que tengamos en mente que se tiene que emitir. Contempla operaciones como dividendos, intereses hipotecarios, pagos a extranjeros, intereses, operaciones financieras derivadas, etcétera, ¿sale? Entonces, nos hemos encontrado a lo largo del tiempo con que se desconoce cuándo tenemos que emitir este tipo de comprobantes, uno. Dos, que actualmente no existen herramientas gratuitas que nos permitan emitirlo. Eso también es una gran problemática porque hay que pagar, lo hemos estado viendo. Otro tema también muy importante es que este tipo de complementos lo están emitiendo en un CFDI de ingresos. Aguas, tengan cuidado porque CFDI de ingresos sigue siendo ingresos, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado con que lo estemos haciendo de manera correcta y en el complemento que como tal lo señala la autoridad. Y en el caso de cancelación hemos visto, chin, me equivoqué y ya estoy en mayo, ¿no? No hay un modo de sustituirlos. Entonces, insisto, ¿no? Recordemos cuáles son las operaciones, recordemos que existen plazos, recordemos también que tenemos que considerar el sí emitirlo en el complemento adecuado. Y esto también lo hemos visto mucho en la práctica, ¿vale? Entonces, hasta el momento de lo que hemos estado platicando, esto es de nuestra parte por todo lo relativo a emisión. Hay muchos otros temas, por supuesto. Hemos estado viendo sus dudas en Facebook, hemos estado viendo sus dudas vía correo electrónico. Con todo gusto les vamos a estar atendiendo. Y por favor, cualquier situación o comentario que ustedes tengan, o incluso si en algo les podemos ayudar en emisión de comprobantes, aquí estamos. Ahora sí, vamos a pasar al último tema, que es todo lo relativo a cancelación y otros aspectos importantes a considerar relativo a efectos que pudieran tener los comprobantes fiscales mal emitidos, ¿vale? Entonces, Fer, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Israel. Sí, la verdad es que también este tema es muy importante. Vamos a repasar rápidamente nada más las reglas, y yo quiero sí recalcar esta situación, que recuerden que hay un procedimiento específico señalado por el Código Fiscal de la Federación y las reglas misceláneas respecto del proceso para llevar a cabo la cancelación de CFDIs, ¿sale? Este es el procedimiento, que lo vamos a ver cómo se cancela, así se tendría que estar haciendo y teóricamente no es opcional de aplicar otras situaciones. Ahorita lo vamos viendo. Si recordamos cómo está el procedimiento en términos generales, básicamente lo que tenemos que hacer es solicitar la cancelación a través del portal del SAT. Hay algunas excepciones que no se requiere, ahorita lo vemos en la próxima lámina. Una vez hecho a esta solicitud de cancelación, tenemos que esperar un plazo de 3 días a efectos de que acepten o no acepten la cancelación. Si pasado ese plazo no contestan, se da por aceptado o se tiene esos 3 días para contestar. Si el CFDI que queremos cancelar ya tiene alguna relación o está relacionado con otro documento, tenemos que reversar todo el procedimiento, ¿no? Cancelar el primer documento, luego el siguiente, hasta llegar al original. Y en el supuesto de que se cancele un CFDI, pero la operación subsista, se tiene que emitir un nuevo CFDI, esta es la regla, que estará relacionado con el cancelado, ¿sale? Este es el procedimiento que debíamos estar considerando. ¿En qué casos no se requiere autorización o se puede cancelar sin que sea aceptado por el receptor del CFDI? Pues básicamente en estos supuestos, ¿no? Los más generales es cuando no sean por un mayor superior de 5,000 pesos, que se trate de nómina, de un CFDI de egresos, de traslado de mercancías. Vaya, los que estamos viendo aquí en esta lámina. Ahora bien, en relación con este tema de cancelación, ¿qué nos hemos encontrado de problemáticas? Y aquí es donde sí quiero dedicarle más tiempo a estos temas, porque creo que los hemos dejado ahí durante mucho tiempo en el tintero y tarde o temprano nos van a generar problemas. Máxime que en la actualidad las autoridades fiscales están haciendo una serie de invitaciones
donde justamente nos piden las explicaciones o al menos sobre las diferencias que ellos detectan entre los FDIs que ellos tienen reportados en su plataforma contra lo que se está declarando. Y aquí uno de los primeros temas que nos hemos encontrado y que creo que en el tiempo puede generar una problemática muy importante es que la cancelación de los FDI de ingresos en muchos casos se lleva mediante la emisión de notas de crédito. Aquí si repasamos rápidamente el procedimiento que vimos, es claro en la metodología que se debe de llevar para efectos de cancelar los FDIs. En ningún lado dice que se puede hacer a través de notas de crédito. A mí me queda perfectamente claro, a mí, Fernando Velázquez, que muchas veces estos procedimientos de cancelación a través de notas de crédito se hacen por necesidades internas de los RPs que manejamos. ¿Por qué? Porque normalmente están configurados y así históricamente siempre ha sido, y en todos los RPs grandotes, la cancelación de comprobantes por cuestiones de trazabilidad y de control interno siempre se llevaron a cabo mediante la emisión de notas de crédito. A mí eso me queda perfectamente claro y que durante muchos años y básicamente los RPs grandes que no están ni siquiera diseñados para necesidades mexicanas, así ha sido y así se maneja. Sin embargo, como lo vimos, pues el procedimiento que espera la autoridad fiscal y que está establecido en las reglas, no es así, ¿eh? Eso nos puede meter en un problema realmente bastante serio. Entonces, como que tenemos que volver a reevaluar este tema y ponerlo sobre la balanza, porque ahorita vamos a ver más adelante las sanciones y los riesgos que podemos tener por seguir incumpliendo este procedimiento. Pero este sí ha sido un tema, creo que fundamental, que tenemos en muchos casos, donde los FDI de ingresos se cancelan a través de una nota de crédito y posteriormente se emite otro CFDI de ingresos. Obviamente, pues no hay una relación con el primer CFDI, bueno, al menos no la relación 04, en muchos casos, como es o como lo espera la autoridad fiscal. Entonces, ahí tenemos un tema. También, y al revés, también tenemos la situación, y esto es curioso, ¿no? Que muchas veces cuando emitimos notas de crédito y las queremos cancelar, pues no las cancelamos directamente, también por situaciones de los propios sistemas contables y de facturación, sino que se hace a través de la emisión de un CFDI de ingresos. Obviamente, considerando el procedimiento que establece la autoridad fiscal, pues no estamos cumpliendo con el mismo. Entonces, esto también nos puede generar un problema muy serio que ahorita más adelante comentamos en las sanciones y en los posibles efectos. Entonces, hasta aquí debemos de tener claro que la sustitución no es una forma de cancelación, que es más o menos lo que seguimos bajo estos dos procedimientos, de hacer una nota de crédito y luego emito otro CFDI de ingresos con el que sustituyo el primero, pero la realidad es que no está relacionado o al menos no está con base en el procedimiento que señalan las propias autoridades fiscales. Otra de las problemáticas importantes, y aquí es de control interno, obviamente yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba esto del CFDI ya en materia, que yo platicaba, oye, pues va a llegar un momento por todos los requerimientos que vamos a necesitar un especialista dentro de la compañía en CFDI, porque pues son tantas las variantes, las vertientes, las situaciones, los procedimientos, los instructivos, las reglas, los artículos que regulan todo este tema de CFDI y se ha vuelto tan importante en cuanto a la fiscalización que llevan a cabo las autoridades fiscales, pues que ya llegó ese momento, ¿no? Realmente necesitamos meternos a estos temas del CFDI porque en revisiones realmente ya hemos visto muchos problemas por el incumplimiento de alguno o algunos requisitos en cuanto al llenado o en cuanto a los procedimientos de emisión de los CFDI. Y uno de estos es ¿no? Necesitamos realmente estar atentos y verificar, bueno, si vamos a cancelar, que cumplamos con el procedimiento de subirlo a la plataforma y enviarlo para que el receptor tenga las posibilidades de, en su caso, aceptarlo o no la cancelación. Y del lado de quien lo recibe, pues obviamente también necesitamos tener claramente establecido dentro de los controles internos de la propia compañía, pues quién se va a hacer cargo de esta situación, porque aquí vemos muchas veces que quien recibe la notificación es el representante legal o el director general o el director de finanzas, y pues la verdad,
pues no le va a hacer mucho caso, ¿no? O se le pasa entre tanta información, no le da la importancia necesaria. Realmente aquí sí necesitamos establecer un control de las personas que pueden recibir este tipo de notificaciones para que se le dé un adecuado seguimiento y en su caso se acepte o se envíe del lado de donde estemos parados la cancelación de CFDIs. Entonces aquí también es importante porque si no luego tenemos problemas, nos cancelan CFDIs, nosotros ya no nos enteramos. Cuando llega una revisión y nos dice nosotros queremos entregar un CFDI, nos damos cuenta que realmente ya está cancelado y decimos, pues, ¿qué pasó, no? Pues muchas veces es que no establecimos los controles internos necesarios para verificar este tipo de situaciones. Otro de los temas que nos hemos encontrado a nivel operativo es que por necesidades internas muchas veces se emite un CFDI, el cual posteriormente se queda ahí en el tintero y se emite otro CFDI. Por ejemplo, aquí un caso muy concreto que tenemos en varias compañías es que para hacer la salida del almacén muchas veces se necesita hacer un CFDI y luego se necesita incorporarle ciertas características adicionales y para lo cual ya una vez que se cumple con eso se emite otro CFDI, pero se olvidan de cancelar el CFDI original. Vaya, aquí ni siquiera con la sustitución, ¿no? Simplemente se queda ahí en el tintero y cuando sacamos la relación de CFDI emitidos, pues tienen una cantidad enorme y muchas veces encontramos que es por esto, porque se les olvidó, así literalmente, se olvidó, se quedó ahí en el tintero el llevar a cabo la cancelación de CFDIs. Entonces aquí también debemos estar bien alertas y establecer los controles, pues para que estas situaciones no nos estén pasando y no tengamos este tipo de situaciones de emitir CFDIs por procesos internos que se queden ahí y que no podamos cancelar y que nos pueda generar una problemática en caso de una revisión de la autoridad fiscal. Porque aquí tomen en cuenta, ¿no? Es bien fácil decir de palabra, pues fíjate, autoridad fiscal, que se me olvidó cancelarlo. Pero si yo me pongo del lado de la autoridad fiscal, pues qué chistosos, ¿no? Pues está muy fácil, ¿no? Pues entonces todos me van a decir que todos los FDI se les olvidaron, pues para no cancelar. Entonces lo que va seguramente a requerir la autoridad es, perfecto, tú me dices que se te olvidó, pues nada más demuéstrame que efectivamente fue un olvido, dame toda la trazabilidad de tu operación, donde me demuestres que efectivamente hubo una sola salida de almacén, que está realmente relacionado en la contabilidad, cómo se reflejó, cómo se canceló, qué otros documentos existen, que sean por los montos iguales, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que esto, en caso de una revisión por parte de la autoridad, si no tenemos una adecuada trazabilidad de todas estas operaciones, nos va a generar un dolor de cabeza muy grande. Por eso insisto, suena muy fácil decir, pues es que se me olvidaron y hay que cancelarlos, ¿no? No, pues si tenemos ese problema, pues vamos a tener que dejarlo debidamente soportado y documentado para demostrar que efectivamente fue eso, ¿no? Que fue un error en la emisión de un CFDI y que sí se sustituyó posteriormente y que pues simplemente ese se quedó ahí en el tintero y que se está cancelando. Otro tema que hemos visto por ahí, y aquí es un poquito a nivel de área de oportunidad de la autoridad, ya hemos tenido algunos casos donde se nos reportan que un CFDI aparece como cancelado y realmente nunca se recibió la solicitud para efectos de aprobar esa cancelación del CFDI. Y aquí de lo que hemos visto aparentemente es una situación de la propia plataforma, un área de oportunidad que seguramente debe tener la autoridad fiscal para revisar. Pues y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues nada, ¿no? Más que seguir atentos realmente a verificar que nuestros CFDI sigan vigentes y que no vayamos a tener una situación de este tipo. ¿Qué puede pasar con todo esto que les comento? Por ejemplo, voy a ir al caso de que emito un CFDI y lo cancelo con una nota de crédito, ¿no? Que es uno de los casos más comunes. ¿Qué puede decir la autoridad si se presenta esta situación? Bueno, pues para la autoridad fiscal definitivamente un CFDI de egresos pues es equivalente a una deducción. Iba a decir, bueno, está perfecto, ¿no? Vámonos por partes. Tú tienes un CFDI que no está cancelado, con base en el procedimiento de la autoridad, aunque tú insistas que lo hiciste a través de una nota de crédito, no está cancelado con base en el procedimiento de la autoridad, y lo que te puede decir la autoridad, pues está bueno, ¿no? De entrada, como ese no lo veo cancelado, pues es acumulable, ¿no? Oye, pues lo voy a acumular doble vez,
Pues sí, pues no está siguiendo el procedimiento. Oye, obviamente puede ser defendible esto, pues sí, pero nos estamos metiendo en temas y aclaraciones de este tipo. Igual pasa con las retenciones, por ejemplo, CFDI de nóminas también muchas veces vemos que aunque no requieren autorización para cancelarse, de cualquier manera muchas veces hay errores y no se cancelan, ¿no? Se quedan ahí y cuando sale la relación y nos requiere la autoridad, me dice, me debes tanto de retenciones porque yo sumando todos tus CFDI vigentes de nómina, de retenciones suma tanto y tú nada más me has enterado tanto, ¿no? Pues la perspectiva de la autoridad es, oye, pues si los emitiste, pues es que existe y es real, ¿no? Pues si no, ¿por qué no los cancelaste, no? Igual con las notas de crédito, ¿no? Nos podrían decir, pues qué bueno que cancelaste con una nota de crédito, pero pues ese no es el procedimiento y esa no es deducible. Oye, pero entonces tampoco es acumulable el ingreso. No, pues eso existe el CFDI. Entonces, sí, en serio que sí hay muchas situaciones que tenemos que reevaluar, porque para llevar a cabo las aclaraciones con la autoridad, insisto, ahorita son invitaciones, la mayoría de los casos muy amigables, pero por ejemplo ya en tema de una revisión directa o devoluciones de impuestos, yo creo que sí nos vamos a meter en un tema muy importante, máxima ahora que insisto, como la mayoría yo creo lo ha visto, la autoridad fiscal está empujando muy fuerte hacia la fiscalización de los CFDIs o a través de los CFDIs. Ahora bien, ¿qué otros riesgos podemos tener aparte de estos que vimos, ¿no? En cuanto a sanciones y otros efectos por el incumplimiento en los procedimientos o en los requisitos de los CFDI. Bueno, pues aquí vale la pena recordar que en estos casos tenemos multas por no expedir CFDI que van de 15,280 a 87,350 pesos. Y aquí no lo pueden querer aplicar incluso hasta por comprobante, ¿no? Entonces se puede volver un tema realmente bien complicado. También hay otra sanción, digo, hay otras, pero quise incluir nada más estas dos básicamente, que es por no cumplir con las especificaciones tecnológicas. Digo, pues aquí también si no llevamos un dato correctamente, si no seguimos adecuadamente el procedimiento, se establece que puede haber una multa de 1 hasta 10 pesos por cada comprobante. Aquí sí lo hacen expresamente, ¿no? También recuerden que si no cumplimos con los requisitos, se establece la posibilidad de que la autoridad pueda clausurar de manera preventiva el establecimiento en caso de reincidencia y esta clausura puede ir de 3 a 15 días. Entonces, digo, normalmente en las empresas con los procesos automatizados que se tienen, pues normalmente sí vamos a caer en el tema de reincidencia, ¿no? Porque si cometimos un error en un comprobante y ya es un proceso estándar o establecido, pues normalmente ese mismo error se van a cometer en todos. Entonces fácilmente nos podría presumir que se trata de un caso de reincidencia y sí tenemos plenamente conocimiento que lleva a cabo este procedimiento de clausurar de manera preventiva el establecimiento de 3, empieza normalmente por 3 días, pero depende ahí cómo nos portemos, se puede ir hasta 15 días. Imagínense eso, lo que puede resultar en cuanto a la operación de ciertas empresas, ¿no? Que te cierren el lugar de negocio de 3 a 15 días. También, si se incumplen estos mismos requisitos de no expedir los comprobantes con los requisitos que señalan o sin cumplir con las especificaciones tecnológicas, nos pueden restringir el uso de los certificados de sello digital, por lo cual no podríamos estar facturando, o incluso en un caso extremo de que no respondamos o no aclaramos, pues dejarlo sin efectos. Entonces, obviamente nos puede meter en un problema muy importante. Y por último, pues obviamente para quien lo recibe, si no vemos de este lado también los requisitos que debemos de estar reuniendo, pues vamos a tener un tema muy importante en cuanto a que la autoridad nos pueda cuestionar la deducibilidad y obviamente el acreditamiento que esté soportado con esos FDIs. Pues obviamente desde la perspectiva de la autoridad va a decir, oye, si tú no cumples un requisito, aunque sea formal, porque desafortunadamente ahorita como está funcionando la autoridad en todos los casos es en el cumplimiento de formalidad. Va a decir, oye, de fondo cumplo con todo, ¿no? Sí, pero acuérdense que ahorita estamos en un tema de cumplimiento de requisitos formales y que si no se hacen, realmente la autoridad y ya incluso tomando como base algunos criterios jurisprudenciales o algunas resoluciones judiciales que han habido, realmente es así, ¿eh? El no cumplir una formalidad de procedimiento o un requisito muy particular
lleva a que el documento que le da soporte se pueda considerar como no deducible y el IVA como no acreditable. Entonces, digo aquí para cerrar ya un poquito el tema, y fue el motivo de que quisimos dar esta plática, la verdad es que vale la pena nuevamente verificar todos los procesos y cómo estamos haciendo en relación con la emisión y cancelación de los CFDIs y también con la recepción de los mismos CFDIs, pues estableciendo los controles internos de amarres, conciliaciones, verificaciones de que efectivamente todos los comprobantes que recibimos reúnan requisitos, de los que emitamos también reunamos requisitos, pues para evitar tener riesgos de este tipo, insisto, y máxime que la autoridad fiscal está trabajando en cuanto a la fiscalización de este lado, justamente de CFDI emitidos y recibidos. Entonces, ahí sí les sugerimos que hagan un examen de conciencia, y más que un examen de conciencia, realmente una verificación nuevamente de los procedimientos y controles que tienen establecidos en cuanto a la emisión y recepción de CFDIs. Israel, Jesús, no sé si ustedes quieran complementar algo. No, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Insistimos, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas dudas todavía. Por supuesto, estamos para ayudarlos, por supuesto, estamos para convertirnos en su asesor en esta situación, y daremos respuesta a todas las preguntas que ya nos han estado enviando. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Les recuerdo también que el material va a estar en nuestra página web. Ahí lo pueden consultar, igual que este webinar y los webinars anteriores. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias y buen día.